tema que estábamos revisando. De convergencia de la integral. Convergencia, bueno, de la integral, y nos permitía eso determinar la convergencia de una serie. Y quedamos que íbamos a revisar 3 criterios de convergencia, el de la integral. ¿Y alguien se acuerda del nombre de los otros 2? Solo recuerdo que uno era de la raíz. Muy bien, sí, uno era de la raíz y otro de las proporciones. Bueno, tanto en el criterio de la razón como en el de las proporciones, lo único que hacemos es calcular un límite. Bueno, de una vez vamos a ponerlo. Sería calcular este límite. Tomamos el enésimo término de la sucesión, de la serie, y el término que está después, calculamos esta proporción. Este límite nos va a dar un resultado, un valor, y hacemos la comparación. Si el valor que nos dé es menor que 1, significa que la serie converge. Si el valor es mayor que 1, significa que la serie diverge. Y si nos da un valor exactamente de 1, significa que esta prueba no es determinante. ¿Por qué? Porque hay series convergentes que nos den un L igual a 1 y va a haber series divergentes que nos den un L mayor, igual a 1. Entonces, cuando nos dé exactamente igual a 1, tendremos que usar otra técnica, otro criterio u otra prueba. En cambio, todas las series convergentes dan un L menor a 1 y todas las series divergentes dan un L mayor a 1. Y bueno, este criterio de calcular un límite y determinar un L aplica tanto para el criterio de la razón como el de las proporciones. Entonces, la demostración es muy similar, por lo que solamente vamos a hacer la demostración de 1 para no estar repitiendo. Hacemos la demostración de 1 que a final de cuentas aplica para los dos, ya que son muy similares. Bueno, me dice que yo voy a calcular la proporción entre estas dos cantidades y me va a dar un número al que vamos a llamar L. Ese valor de L está entre, bueno, el valor absoluto de L está entre 0 y 1. Y vamos a incluir un nuevo número que vamos a llamar R. Este R es un poco mayor que L para garantizar la convergencia. Es un poco mayor que L, pero aún así sigue siendo menor que 1. O sea que con el resultado de R, si este es menor que 1, también converge. Y entonces vamos a suponer que el cociente entre dos números, entre el enésimo término y el que está después, nos da el número L. En este caso vamos a suponer que ese L es menor que R. Entonces, el cociente entre el término AN más 1 y el AN nos va a dar L, y L es un valor que es más pequeño que R. Entonces, es menor que R. Aún así, R sigue siendo menor que 1. Se supone que si esto se cumple, cuando n tiende a infinito se debe cumplir para todas las parejas de números. Entonces vamos a suponer que tomamos una pareja, llamémosle AN más 1 y el AN. Y este cociente debe ser menor que R. Por lo tanto, al despejar el término AN más 1, este término va a ser más pequeño que el producto de AN por R. Nada más estamos despejando de esta desigualdad. Y se supone que esta condición se debe cumplir para todas las parejas de datos. Entonces, tenemos el n y el n más 1. Ahora tomemos la pareja que está después, es decir, el n más 1 y el n más 2. Entonces, ahora la relación sería que el AN más 2 es menor que el producto de AN más 1 por R. Ahora, si toda esta expresión la multiplico por R,
Vamos a ponerle aquí, este lo multiplico por R. Y este también lo multiplico por R. Bueno, vamos a ponerlo más adelante. Lo pongo con texto porque después necesito borrarlas. Entonces, el producto de AN más 1 por R, que es el que tengo aquí, es menor que AN por RR. Entonces, quiere decir que esta expresión de aquí es más pequeña que AN por R cuadrada. Entonces, esta misma condición se debe cumplir para el término que sigue, es decir, para la otra pareja. Aquí teníamos n más 2 y n más 1. Ahora tomamos la pareja que sigue. La pareja que sigue sería la AN más 3. Y esta debe ser menor que el producto de AN más 2 por R. Y nuevamente, vamos a despejar n más 2 por R, tomándolo de aquí. Bueno, en realidad tendríamos que multiplicar todo por R. Si multiplicamos todo por R, no estamos alterando nada. Si multiplicamos este por R, ay, porque se chocó. Multiplicamos este por R y este también por R. Vamos a recorrerlo. Entonces, AN más 2 por R, que es el término que tengo aquí, es más pequeño que el AN por R cúbica que aparece aquí. Y bueno, ya nada más agregando un último término para que veamos que pues la secuencia se mantiene. Tomamos la pareja que sigue y entonces el AN más 4 es más pequeño que el AN más 3 por R. Nuevamente tomamos esta secuencia y la multiplicamos toda por R. Y entonces el producto de AN más 3 por R, que es el que tengo aquí, es más pequeño que esto y es más pequeño que AN por R cuarta. Este es más pequeño que AN por R cuarta. Y bueno, en realidad estas R's no las necesitaba solamente para entender de dónde sale este término de aquí. Las vamos a quitar porque las únicas que me interesan son estas de aquí. Estas de aquí me formarían una serie. En realidad estos forman parte de una serie y entonces esta serie sería la sumatoria de A subíndice K, en donde K va tomando valores que empiezan en el n más 1 y terminan en el infinito. Es una serie infinita. Y estoy viendo que cada término de esta serie es más pequeño que los términos de esta serie de acá. Y estos términos también me formarían otra serie. Esta de aquí, la que puse en azul, es menor que la serie que puse en verde, y la serie que puse en verde sería una sumatoria de A subíndice n por R. R sí va cambiando, R va cambiando, entonces lo vamos a poner R a la K. En donde K va tomando valores desde 1
hasta el infinito. Entonces, esta serie es más pequeña que esta serie de acá. Esta serie de aquí, ¿qué forma tiene? ¿Qué tipo de serie es? ¿Alguien se acuerda? La serie es del tipo A por R. ¿Mande? ¿O a qué se refiere, maestra? Sí. ¿De cuál dijiste? Decía que si era geométrica o a qué se refería. Sí, exacto. ¿Qué tipo Ok. de serie es? Es una serie geométrica. ¿Y se acuerdan cuándo convergen las series geométricas? ¿Qué debemos verificar para comprobar que esa serie converge? Cuando Eran las que van oscilando, ¿no? No, estas no No. van oscilando. Bueno, Cuando depende, pues, depende si tuvieran un signo negativo ahí. Ah, era cuando se me fue el nombre de las, ¿cómo se llaman las leyes? ¿Qué no era cuando R era mayor a -1, pero menor a 1? Ujú. Bueno, en sí, ajá. Cuando el valor absoluto de R es menor que 1. Y ya si le ponemos el valor absoluto, entonces debe estar entre -1 y 1. Entonces, estas series geométricas convergen si R es menor que 1. Y desde un inicio establecimos que el valor de R es mayor que L, pero es menor que 1. Entonces, si este valor de R es menor que 1, esto significa que esta serie es convergente. Y si esta serie es convergente y esta es más pequeña que esta, entonces, ¿qué podríamos concluir? Que también converge. Que también converge, ¿verdad? No se me puede ir al infinito si es más pequeña que esta y esta se está acercando a un valor. Entonces, si una converge, la otra también. Lo que estamos haciendo es una prueba de comparación. Esta nada más es la demostración de que si el valor de L es menor que L o menor que 1, esta serie va a ser convergente. ¿Por qué? Porque en comparación con una geométrica, esta converge. Entonces, esta es la demostración de que este cociente debe ser menor que 1 para que la serie converja. O bueno, en realidad el valor absoluto debe ser menor que 1 porque podría también tomar un signo negativo. Esta es la demostración. Es similar tanto para la de la razón como la de la raíz. Entonces lo demostramos una vez y a partir de ahora nada más utilizamos la fórmula. Bueno, me dan aquí un ejemplo. Es la sumatoria de 5 a la k sobre k factorial. Para utilizar la prueba de las proporciones de la razón o del cociente, lo único que necesito calcular es el límite de este cociente. Si el resultado es menor que 1, la serie converge. Entonces necesito calcular el límite. Entonces vamos a determinar el límite cuando n tiende a infinito. Mejor lo pongo más acá. El límite cuando n tiende a infinito de. En el denominador me va a aparecer el enésimo término, que es cuando k vale n. Y si k vale n, tengo aquí 5 a la k entre k factorial. En el numerador voy a tener el término n más 1, es decir, cuando k vale n más 1. Y si k vale n más 1, entonces tendría 5 a la n más 1 entre n más 1 factorial. Entonces vamos a simplificar primero, pues haciendo
el cociente de esas fracciones multiplicando extremos por extremos para ponerlos en el numerador y medios por medios para ponerlos en el denominador. Entonces, si multiplicamos primero los extremos, tendríamos 5 a la n más 1 por k factorial. Entre medios por medios tendría n más 1 factorial por 5 a la k. Ay, me faltó el límite. No, se me acabó el espacio. Límite cuando n tiende a infinito. Ahí está. Y bueno, en realidad, al hacer esta simplificación de fracciones, si nosotros separamos esto, es un producto, así que sin problema lo podemos separar. Si separamos esto, en realidad aquí tenemos el término an más 1 y eso se está multiplicando por esto que tenemos aquí, es el inverso del enésimo término, entonces sería 1 sobre el an, es el inverso. Entonces, para ahorrar espacio, porque esta ya nos queda una fracción muy alta, para ahorrar espacio en algunos ejercicios voy a hacer esto. La definición es esta, sin embargo, la voy a escribir de esta manera en algunos ejercicios y solamente es para ahorrar espacio, no porque esta sea correcta y esta no. Ambas son correctas. Y bueno, ya que lo hemos multiplicado, entonces ahora hay que tratar de simplificar algunas expresiones. Entonces aquí tenemos el límite cuando n tiende a infinito. En el numerador tengo 5 a la n más 1. 5 a la n más 1 lo podríamos expresar como el producto de 5 a la n por 5 a la 1. Y luego eso se multiplica por k factorial. El k factorial lo vamos a dejar así. Y se divide entre n más 1 factorial, si lo podemos separar. Hay que entender cómo. ¿Qué significa el 5 factorial? Voy a ponerlo en verde. Cuando yo digo 5 factorial... Antes del 5. ¿Mande? ¿Que se suman todos los números antes del 5? No, ¿se suman? Se multiplican. Exacto, se multiplican. El 5 factorial quiere decir que es 5 factorial, creo que es 120, ahorita lo sacamos, que es el producto de el 5 por el 4, por el 3, por el 2, por el 1. 2, 6, 4, 24, sí es 120. 5 factorial se refiere al producto de todos los números que van desde el 1 hasta el 5. Y si yo digo 4 factorial, significa que es el producto de 4 por 3, por 2, por 1. Entonces, si yo tengo un 5 factorial, en realidad lo puedo expresar como el producto de 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Es el 4 factorial. Y a su vez el 4 lo podría expresar como el producto de 4 por 3 por 2 por 1. Es el 3 factorial. Todos los números factoriales se pueden expresar como el producto de ese número por el factorial del anterior. Todos lo puedo hacer. Entonces, si yo tengo n más 1 factorial, significa que lo puedo expresar como el producto de ese número por el factorial del anterior. ¿Qué número está antes de n más 1? N. N sola. N sola. Entonces, n más 1 factorial lo puedo expresar como el producto de n más 1 por n factorial. Lo mismo si tuviera, porque en algunos ejercicios se puede presentar, n más 2 factorial. El n más 2 factorial se puede expresar como el n más 2 por
el que está antes, n más 1, y el que está antes, n factorial. Sería como expresar el 5 como el producto de 5 por 4 por el factorial del 3. Entonces eso se puede hacer con los números. Entonces si aquí yo tengo, por ejemplo, n más 1 factorial, entonces para eliminar términos me conviene separarlo como el producto de n más 1 por el factorial del anterior. Y el 5 a la k ese ya no lo vamos a separar, se deja así. Pero ya con eso podemos eliminar términos. Tengo aquí, ahí le puse 5 a la k y era n, oh cielos. Hay que corregirlos. Lo voy a poner en otro color. 5 a la n, n factorial. Con razón, maestra, ya andaba todo confundido. Era n factorial. No me dicen, muchachos. 5 a la n. Todas son n's o todas son k. Se puede hacer igual poniéndoles n's o k, pero debe ser la misma letra en todas. Y así no se me van a eliminar. Ahora sí. N factorial y 5 a la n. Entonces ahora sí se me empiezan a eliminar términos. Tengo aquí 5 a la n, 5 a la n, n factorial, n factorial. Y entonces aquí me quedaría el límite cuando n tiende a infinito. Se eliminaron todos y solo me quedó un 5. Y acá abajo n más 1. Y ya ese límite sí se puede calcular. Sería 0, ¿no? 0. Si n tiende a infinito, 5 dividido entre algo que es tan grande que tiende a infinito, pues se acerca a 0. El resultado de este límite es 0. 0 es mi valor de L y entonces hago la comparación. El valor absoluto de R es menor que 1. Sí lo es, por lo tanto, la serie converge. ¿Preguntas? ¿Me podría repetir el primer límite? ¿El límite? ¿Este primero o...? Sí, el primer. Ah, el primerito. En el primerito nada más apliqué directamente la fórmula, que es el límite del término an más 1. Aquí está, cuando k vale n más 1, entre el enésimo término, que es cuando k vale n. Este nada más es aplicar directamente la fórmula y ya después lo que hice fue un cociente de fracciones, extremos por extremos y medios por medios. Y bueno, vamos a hacer... Maestra, ¿Sí? y eso que puso en azulito de an más 1 por 1 sobre an, ¿eso aplica para cualquier caso o no para todos? Sí, para cualquier caso, solo no en todos te sirve. ¿En cuáles te sirve? Cuando tu sumatoria es una fracción. Entonces, si tú lo dejas así directamente como la fórmula, tienes una fracción entre otra fracción, entonces ya ocupa mucho espacio vertical en el papel. Ah, entonces lo aplicamos para cuando sean fracciones. Exacto, es particularmente útil cuando tienes fracciones. Ah, ok, está bien, maestra, gracias. Ajá.
No que en otros no se pueda, sino que pues no hay ventaja. Y pues bueno, un ejemplo más. Vamos a resolver esta serie. Vamos a determinar si converge, porque acuérdense que con criterios de convergencia no sabemos a qué valor converge, solamente sabemos si converge o no. Entonces, tenemos aquí la sumatoria de K por 2/3 de K, donde K toma valores desde el 1 hasta el infinito. Entonces, vamos a usar otra vez el criterio de las proporciones. Así que vamos a determinar el límite cuando n tiende a infinito. Y sería en el numerador, vamos a poner el término an más 1, o sea, cuando k vale n más 1. Y entonces tendría n más 1 por 2/3 a la n más 1. Entre el enésimo término, que es cuando k vale n. Y entonces si k vale n, tengo n por 2/3 a la n. Para resolverlo, vamos a tratar de separar algunos términos. El n más 1 pues no lo puedo separar, se quedaría así como el producto de n más 1. 2/3 a la n más 1, ese sí lo puedo separar. Lo puedo separar como 2/3 a la 1 por 2/3 a la n. Y de abajo pues ya no separamos nada. De abajo sí todo se quedaría igual. N por 2/3 a la n. Pero con eso pues ya se eliminan algunos términos. Este con este se elimina. Y solamente me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de, me quedó en el numerador n más 1 por 2/3. Y en el denominador solo me quedó n. Como en realidad eso se está multiplicando, lo podría dejar así expresado y significa lo mismo. El cociente de n más 1 se multiplica por el 2/3. Significa lo mismo, al cabo que es un producto. Pero de esa manera puedo yo resolver el límite. ¿A qué valor se acerca n más 1 sobre n cuando n tiende a infinito? Infinito, ¿no? Infinito. Vamos a suponer que le damos valores a n. Y queremos ver cuánto nos da n más 1 sobre n. Vamos a suponer... ¿Cero? No, vamos a suponer que n vale Sí. 10, 100 y 1000. Si n vale 10, arriba tengo 11 y abajo 10. ¿Cuánto es 11 sobre 10? 1.1. 1.1. Ahora n vale 100, entonces tengo 101 entre 100. 1.01. Ahora n vale 1000. 1001 entre 1000. 1.001. ¿A qué valor nos estamos acercando? Entonces se acerca a 1, ¿no? Se acerca a 1, exactamente. Y en realidad lo pudimos resolver por cociente de polinomios. Acuérdense, ya vimos el cociente de polinomios. Si los dos términos son del mismo grado, o sea, arriba tengo un polinomio grado 1 y abajo tengo un polinomio de grado 1, pues el resultado es el cociente de los coeficientes principales. 1 entre 1 es 1. Cualquiera de las dos formas que lo quieran ver, es lo mismo. Y entonces ese límite me da 1 y 1 multiplicado por 2/3
son 2/3. Ese 2/3 es mi número L. Y entonces hago la comparación. El valor de L es menor que 1. Sí, sí lo es. Por lo tanto, la serie converge. Entonces, otra vez determinamos la convergencia de una serie simplemente calculando un límite. El límite del cociente de la razón o de la proporción entre el término AN más 1 y el término AN. ¿Alguna pregunta? O sea, básicamente el límite es nuestra herramienta analítica siempre, ¿no? ¿Mande? El límite siempre va a ser nuestra herramienta analítica para determinar si una función converge o diverge. En la mayoría de los casos, sí. ¿Y en qué casos no funciona? No, pues simplemente cuando las series no convergen, por ejemplo, en la de, bueno, no es, en una geométrica, pues si tu R es mayor que 1 ya ni calculas límite. Va, muchas gracias. Nada. Pero cuando convergen, pues sí, porque básicamente la definición es que el límite de la enésima suma parcial se acerque a un número. Entonces, pues sí, si converge, sí tendremos que comprobarlo con un límite. Y bueno, esto es utilizando el criterio de las proporciones de la razón o del cociente. El otro es utilizando el criterio de la raíz, que básicamente el criterio es el mismo. Vamos a calcular un valor de L y si L es menor que 1, la serie converge. Si es mayor a 1, la serie diverge. Si nos da exactamente igual a 1, pues tendríamos que usar otra prueba porque con esta no concluimos nada. Puede ser una serie convergente o una divergente. Solo que en esta lo que cambia es el límite. El límite para esta es la raíz enésima del enésimo término de la serie. Entonces, para calcularlo, simplemente vamos a determinar el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del enésimo término. ¿Cuál sería el enésimo término? Pues cuando k vale n. Y si k vale n, entonces tendría e a la 2n entre n elevado a la n. Y pues aquí antes de poder resolver el límite tenemos que aplicar un poco de álgebra. Entonces aquí tendría el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de ese e a la 2n lo voy a expresar de una manera diferente. Recordando las propiedades de los exponentes, hay una que decía a elevado a la m y todo eso elevado a la n es igual a elevado al producto de m por n. Normalmente lo usábamos en esta dirección porque tratábamos de simplificar. En este caso nos va a ser más útil si ese producto lo separamos. Entonces, en este caso, si tenemos e a la 2n, lo vamos a expresar como e a la 2 elevado a la n. ¿Para qué? Pues para poder simplificarlo con el término que tenemos abajo. Ahora, tanto el numerador como el denominador tienen la misma potencia. Y ahí podemos aplicar otra propiedad de los exponentes, que cuando yo tengo a elevado a la m dividido entre b elevado a la misma potencia, pues lo podemos poner como un solo cociente a la b y todo eso elevado a la m. Entonces, si yo tenía ahí tanto el e cuadrada como el n elevado a la n, pues lo pongo dentro de una misma potencia. Tendría cuando n tiende a infinito de la raíz enésima y ahora tendría e cuadrada sobre n y todo eso elevado a la n. Y como ya todo está elevado a la n y a todo le estoy sacando la raíz enésima, pues como son operaciones inversas, eso se elimina.
y solamente me va a quedar el 0. límite. Sí. El límite cuando n tiende a infinito de e elevado al cuadrado entre n. Y efectivamente, si n tiende a infinito, tengo una cantidad constante entre algo que es muy grande. Eso tiende a 0. E al cuadrado es 2.7 por 2.7. No sé cuánto sea al cuadrado, pero es una constante. Y al cuadrado es 7.38. Entonces, cualquier constante dividida entre algo que es tan grande que tiende a infinito, pues es 0. Ese es mi valor de L. Y como mi valor de L, o el valor absoluto de L, es menor que 1, concluimos que la serie converge. Y ya. Ese sería un ejemplo de cómo se aplica el criterio de la raíz. ¿Alguna pregunta? ¿Qué significa no determinado? No determinado. Que puedo yo tener series que me dan un L igual a 1 y son convergentes. Pero Ajá. también hay series que me dan un L igual a 1 y son divergentes. Entonces, si tú obtienes un L igual a 1, pues ahí ya puede ser de una o de otro tipo. Entonces, pues tu prueba no te permite diferenciar. En cambio, todas las series convergentes te dan un L menor a 1 y todas las series divergentes te dan, bueno, más bien todas las series que te dan un L mayor a 1 son divergentes y todas las que te dan un L menor a 1 son convergentes. Ok, más o menos. Estoy intentando hacer una analogía que resulte útil. Es que sí, porque, o sea, la divergente, pues no tiene ningún número, va así al infinito. Y la convergente, pues se acerca a algo, pero la no determinada no me la puedo imaginar en una gráfica. No, es que gráficamente ya es otra cosa. Déjenme ver si encuentro un ejemplo así rapidísimo con un L igual a 1 para que veamos las diferencias. Pero no me acuerdo de ninguno. Bueno, es que por ejemplo, hay series que te van a dar un L exactamente igual a 1, entonces tú dices, bueno, pues ya esta prueba no me sirvió porque no me dice si converge o diverge. Pero entonces si tú le aplicas el criterio de la integral a lo mejor, pues ahí sí ya te das cuenta. Entonces hay algunas series que se pueden resolver por un solo criterio, por 2 o más, o por varios. Bueno, ahí está el 2 o más. Entonces cuando tienes más de un criterio, uno no te sirve, usas otro.